En su larga historia, el Barcelona ha fichado leyendas que marcaron época como Johan Cruyff, Ronaldinho Gaucho, Samuel Eto'o y Neymar Jr., pero también ha hecho fichajes tan malos que hasta recordarlos duele. Algunos duraron meses, otros años, pero todos tienen algo en común, dejaron mucho que desear. Comencemos desde el más barato hasta llegar a las tragedias millonarias. Maxi López, 6,5 millones de euros. Prometía ser el nuevo Batistuta. Venía del River con apenas 20 años y mucho hype encima. El Barça apostó por él en enero de 2005. ¿El resultado? En año y medio solo hizo 2 goles en 19 partidos. Nada mal si fuera portero. Lo cedieron al Mallorca, donde tampoco funcionó, y acabaron vendiéndolo al Moscú por apenas 2 millones. Pérdida económica y futbolística. Un fichaje para el olvido. Philippe Cristambal, 17 millones. Año 2001. Cristambal era una promesa de la defensa francesa, campeón de liga con el Mónaco. El Barça lo fichó por una cifra bastante alta para la época. ¿Qué pasó? En su segunda temporada solo jugó 8 partidos. En 2003 rescindieron su contrato. Nunca se adaptó, nunca convenció y nunca nadie entendió por qué se pagó tanto por tan poco. Alexander Lev, 17 millones. Del Arsenal al Barça. El bielorruso llegó en 2008 como parte del proyecto de Guardiola, pero nunca encajó. Disputó 36 partidos y no marcó ni un solo gol. Solo dio 3 asistencias. Y eso en una temporada donde el club ganó el triplete. Lo prestaron al Stuttgart, luego al Birmingham, luego al Wolfsburgo, hasta que simplemente lo liberaron. Otro que ganó mucho, sin hacer nada. Martin Braithwaite, 18 millones. Este fichaje ni siquiera parecía real. En 2020, en plena emergencia por la lesión de Suárez, el Barça fichó a Braithwaite del Leganés, pagando su cláusula. Un delantero que ni siquiera era titular indiscutible en un equipo de descenso. Jugó 2 años y medio, hizo 10 goles, y al final se fue gratis al Español. ¿La lógica? Bien, gracias. Alex Song, 19 millones. Uno de los pilares del Arsenal de Wenger. Un mediocentro fuerte, técnico y con buena salida. El Barça lo fichó en 2012 para que fuera suplente de Busquets. Y terminó siendo suplente del suplente. Jugó 65 partidos en 2 temporadas, con solo 1 gol y 2 asistencias. Lo más recordado de él fue una jugada donde intentó quitarle la copa a Vidal en una celebración. Literalmente, su mejor toque fue fuera del campo. Jeremy Mathieu, 20 millones. Sí, el Barça pagó 20 millones por un defensa de 31 años que nunca fue titular fijo en el Valencia. Estuvo 3 años, sufrió 11 lesiones, siempre fue suplente y se fue gratis al Sporting de Lisboa. Su mejor momento, 1 gol al Real Madrid. Su peor momento, prácticamente todo lo demás. Thomas Vermaelen, 20 millones, 5 años en el Barça. ¿Sabes cuántos partidos jugó? Solo 53. Llegó lesionado y prácticamente nunca dejó de estarlo. Sufrió 11 lesiones, promediando menos de 13 partidos por temporada. Y aún así se quedó 5 años. Un caso extremo de fe ciega o de falta de opciones. Serginho Dest, 21 millones. Una temporada buena en el Ajax bastó para que el Barça pagara 21 millones por él. Prometía ser el lateral del futuro. Pero tras un arranque prometedor, su rendimiento se vino abajo. Perdió la titularidad, fue cedido al Milan, luego al PSV, y finalmente se fue libre. Otro caso donde las prisas por fichar jóvenes de moda salen caro. Dmytro Chigrinsky, 25 millones. Guardiola lo pidió personalmente. Central ucraniano con buen pie, campeón con el Shakhtar, pero en el Barça fue un desastre. Solo jugó 14 partidos en su única temporada. Regresó a Ucrania por menos dinero. Su legado: una pronunciación complicada y una decepción clara. Vitor Roque, 30 millones. Uno de los fichajes más recientes y más cuestionables. El joven brasileño fue fichado con 18 años, con la promesa de ser el relevo de Lewandowski, pero solo jugó 14 partidos, la mayoría desde el banquillo, y anotó apenas 2 goles. Xavi nunca confió en él, y fue cedido rápidamente. ¿Quién pidió este fichaje? Nadie sabe. Paco Alcácer, 30 millones. En el Valencia era goleador y figura. El Barça lo trajo como recambio de Suárez, pero nunca se adaptó. En 2 temporadas hizo solo 15 goles en 50 partidos. No era ni revulsivo ni titular. Solo un nombre más en la plantilla. Lo vendieron al Dortmund con pérdidas, como casi todos los de esta lista. Francisco Trincán, 31 millones.
El hype de YouTube, regates, velocidad, proyección. Pero al llegar al Barça, lo único que hizo fue perder balones. 3 goles, 2 asistencias en 42 partidos. Fue cedido al Wolves y luego vendido al Sporting de Lisboa por 7 millones. 24 millones tirados al viento. Arda Turan, 34 millones. Líder en el Atleti, figura de Turquía. Pero llegó al Barça en medio de una sanción FIFA que lo dejó sin poder jugar 6 meses. Cuando por fin debutó, no pasó nada. En total jugó 55 partidos, hizo 15 goles y fue cedido. Terminó su contrato sin jugar durante 6 meses. André Gómez, 37 millones. Llegó como campeón de Europa con Portugal y con mucha proyección. Pero su rendimiento fue tan flojo que incluso él confesó públicamente que jugaba con ansiedad. En el Barça jamás brilló. Lo vendieron al Everton, donde por lo menos fue útil. En el Camp Nou solo dejó frustración. Miralem Pjanic, 60 millones. Fichado como parte de una operación contable para cuadrar balances. 60 millones por un jugador de 30 años que no marcó goles ni dio asistencias. Jugó 30 partidos pero pasó sin dejar huella. Fue cedido y luego liberado. Un fichaje más contable que deportivo. Zlatan Ibrahimovic, 70 millones. Uno de los fichajes más mediáticos en su momento. Pero el problema fue simple. Zlatan no encajó con Guardiola. Y si no encajas con el entrenador, por más goles que marques, estás fuera. 22 goles en una temporada no bastaron. Se fue al Milan y habló pestes del club por años. Antoine Griezmann, 120 millones. Estrella en el Atleti, campeón del mundo con Francia. El Barça lo fichó para que fuera líder ofensivo, y nunca lo fue. En 2 temporadas, sus números y su impacto fueron decepcionantes. Terminó volviendo al Atleti por solo 22 millones. Uno de los negocios más desastrosos de la era Bartomeu. Ousmane Dembélé, 135 millones. Promesa mundial, pero en el Barça fue un constante ya casi. Tuvo chispazos, sí, pero 15 lesiones y casi 150 partidos perdidos le impidieron consolidarse. Estuvo 6 años, metió 40 goles y se fue por 50 millones. Una inversión sin retorno. Philippe Coutinho, 135 millones. La joya del Liverpool. Llegó con bombos y platillos y se apagó desde el día 1. Nunca se adaptó. Fue cedido al Bayern, donde le marcó 2 goles al Barça en el 8-2. El colmo. Regresó, siguió sin rendir y terminó vendido por apenas 20 millones. Una historia de frustración y memes. El pack Neymar. Coutinho más Dembélé. 270 millones mal invertidos. Cuando el PSG se llevó a Neymar por 222 millones, el Barça intentó reemplazarlo con Dembélé y Coutinho. El resultado, 270 millones gastados y ninguno funcionó. Es, sin exagerar, el peor reciclaje de dinero en la historia del fútbol moderno. Y esos fueron los 20 peores fichajes en la historia del Fútbol Club Barcelona. ¿Cuál crees tú que fue el más desastroso? ¿Cuál faltó en esta lista? Déjamelo en los comentarios, suscríbete al canal si te gusta el fútbol con memoria, y nos vemos en el próximo video.